invitamos a Luana, que tiene una gran noticia que darte. Hola, buenas noches a cada uno de los que están acá presentes y los que nos están viendo en el vivo. Hoy soy la encargada de contarte una noticia extraordinaria, una noticia que va a cambiar tu vida y seguramente si ya la has escuchado antes, estoy segura que tu vida fue transformada a partir de que esta noticia la escuchaste. Hoy quiero contarte que cada uno de nosotros, yo, cada una de las personas que está acá, cada uno de ustedes y las que están viendo el vivo, fuimos criados con un propósito magnífico, un propósito que solo nosotros y cada uno de nosotros podemos llevar a cabo. No hay otra persona que pueda venir y tomar nuestro lugar en ese propósito. Quien te dio ese propósito fue Dios cuando te creó en el vientre de tu madre. A cada detalle creó también un propósito en tu vida. Pero muchas veces nos vamos alejando de ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. A veces por cuestiones de la vida, por situaciones que nos pasan. A veces porque no conocíamos de Dios, porque nadie nos habló. Nos vamos alejando. Y eso que nos va alejando del propósito de Dios se llama pecado. Y el pecado no existe un pecado grande ni un pecado chiquito. Dice Dios que pecado es pecado. El pecado es todo igual. Y que cada vez que pecamos nos vamos alejando más del propósito, más de su presencia. Pero esto me hacía recordar al GPS. De nuevo voy a contar el GPS. Vieron que el GPS cuando pierde la señal del satélite, cuando la gallega, porque siempre es gallega la que está en el GPS, ahora la actualizaron creo. Pierde la señal, ¿qué pasa? Empieza recalculando, empieza a redireccionar, empieza a mandarte por otro lado porque no estás recibiendo la señal correcta del satélite. Muchas veces pasa eso en nuestra vida, no recibimos la señal correcta y comenzamos a irnos para cualquier lado. Nos vamos recalculando y tomamos otros caminos. Pero déjame decirte que no todo está perdido. Que hay alguien que se llama Jesús, que dio su vida por vos, por mí, por cada uno de nosotros en la cruz. Dio su vida por amor, un amor tan grande que dio su propia vida. Y sabes que no quedó todo ahí, sino que al tercer día resucitó. Imagínate el poder que operaba en Jesús, que al tercer día venció a la muerte misma y que hoy en día es el mismo poder que opera en cada uno de nosotros. Y déjame decirte que ese Jesús quiere que vos puedas aceptarlo, que vos puedas entregarle tu corazón, que vos puedas entregarle tu vida para que Él pueda acompañarte en tu vida y pueda cumplir ese propósito para el cual fuiste diseñado. Así que si has tomado esta decisión, te invito a que puedas cerrar tus ojos a donde estás. Puedas cerrar tus ojos y hacer esta oración conmigo. Es muy importante que vos puedas declarar con tu boca estas palabras y decirle: Señor, yo te entrego mi corazón. Yo me arrepiento de las veces que hice mi voluntad. Yo me arrepiento del pecado. Yo te declaro mi Señor y mi Salvador. Yo recibo la persona de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué hermosa decisión que acabas de tomar! Y si vos me vas a decir: pero esto ya la hice hace un montón de veces. Bueno, déjame decirte que Dios sigue renovando el pacto en tu vida y te sigue llamando cada día de tu vida. Te va a seguir llamando y te va a seguir esperando con brazos de amor. Este libro que está acá se llama Mi Conexión con Dios. Ahí, si estás en el vivo, en los comentarios hay un link. Te invito a que ingreses si es primera vez que te conectás y mirás esto. Y si estás acá y es primera vez que venís, ¿hay alguien que está por primera vez? ¿No? Pues son todos de la casa. Este libro te va a enseñar a dar tus primeros pasos con Dios, ¿sí? Hola. Bueno, buenas tardes. A ver si me escuchan ahora. Quiero compartir una palabra con ustedes en Proverbios 3, 9 y 10. La palabra dice:
Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra!, ¿no? Honra al Señor. Miren, hablaba con mi esposo y decía yo, bueno, el Señor nos dio un mandamiento y un mandamiento con promesa, ¿no? ¿Cuál era? Honra a tus padres y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y que tengas larga vida en la tierra, ¿no? ¿Cuántos hijos hay acá? Hijos de Dios, ¿no? Yo, levanto la mano. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo no honrarlo a nuestro Padre? ¿Cómo no honrarlo a ese papá que nos ama? A ese papá que dio todo, como contaba la ministra, ¿no? A su hijo. Entregó a su hijo Jesús como ofrenda. ¿Cómo no honrarlo al Dios que se ocupa de cada una de nuestras cosas? ¿Cómo no honrarlo al Señor que es dueño de todo? ¿Cómo no honrarlo a ese Dios que ahí en la situación donde vos te encuentres, Él siempre está pendiente de vos? Que en esta tarde puedas traer tu mejor ofrenda para poder honrarlo como Él se lo merece. Nadie va a entregar a su hijo. Yo como mamá pensaría, no sé, creo que no estaría dispuesta a entregar a mi hijo. Y Él sí lo entregó. Entonces que podamos honrar con lo mejor que tenemos, que podamos honrar con nuestra vida, que podamos honrar y decir, Señor, te entrego todo lo que soy. Y una ofrenda que te doy, una ofrenda que nunca voy a poder darte todo lo que vos me das. Pero que vos puedas realmente entregar tu ofrenda con el corazón, con ese corazón agradecido delante de Él y decirle, gracias Señor por todo lo que me das. Y aún no doy una ofrenda para recibir algo. Él ya nos dio todo. Sino que le doy porque realmente es mi papá y quiero que me vaya bien. ¿A cuántos le gustaría que le vaya bien en la vida? Sí, claro que sí. Entonces, quiero que levantes tu ofrenda y que le puedas decir al Señor, Señor, te traigo lo mejor de mí, Señor. En esta tarde, papá, te presento mi mejor ofrenda porque quiero honrarte. Honrarte, Señor, como vos te mereces. Te traigo, Señor, un poco de todo lo que vos me das, de lo mucho que me das cada día, Señor. Vengo a ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, sincero, alegre, Señor, así como dice tu palabra. Que vengamos con el corazón alegre porque vos amás al dador alegre. Gracias, papá, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate en mí. Tú que sanas, tú que todo lo puedes, manifiéstate aquí. Tú que sanas. Tú
Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, el Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Y ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Ante la presencia del Padre, los enfermos se sanan, todo vuelve a nacer. Recibo mi milagro ahora, el Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibo mi milagro ahora, el Padre está aquí. Él tiene el poder para romper las cadenas. Recibí tu milagro. Ahora. Los que están aquí presentes, los que están en sus hogares, que sea esta noche una noche donde has dispuesto tu corazón para recibir la palabra, para recibir tu milagro. Por medio de la palabra el Señor dijo: sé sano, quiero, sé sano. Él siempre quiere sanarnos. Lo único que viene a buscar de nosotros es la fe. Sí, Señor, queremos que nuestra fe te deje asombrado. Queremos que sea tu palabra la que en esta noche transforme nuestra vida, que el poder de tu Espíritu Santo nos transforme, nos toque, transforme tanto y de tal manera que podamos decir: no pudo haber sido otro que no fuera el Señor. Que sea tu poder y tu gracia en esta noche, derramada en cada corazón, en cada uno de los que ha venido con la expectativa de que Dios esta noche le va a dar una palabra. Una palabra al sabio le alcanza. Una palabra. Esa palabra que el Señor suelta en esta noche, que sea esa palabra, Señor, la que tu pueblo espera. Que sea esa palabra la que tenías preparada para ellos. Me vacío, me despojo de todo lo que yo quería decir para que sea tu palabra. Que sea tu palabra, que impronte fuerte en los espíritus tu palabra, que traspase nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, para que ella haga efecto en nuestro espíritu. Sí, Señor, sí, mi Dios, vos sos el que tenés el poder para romper cadenas, para pudrir yugos de esclavitud, para sanarnos, para liberarnos, para limpiarnos. Al que tiene todo el poder, al que es Señor por encima de todas las cosas. A Él reconocemos en esta noche, a Él exaltamos en esta noche, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Bienvenida, Ivo, aunque estás palidita, pero bienvenida. A todos, bienvenidos, pueden tomar asiento. Los que están en su casa, bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar a su casa. Usted no sabe lo que ha hecho, pero bueno, el Señor sí. El Señor sabe lo que ha hecho con tu vida, por eso quiere entrar a tu casa. Él quiere estar con vos, quiere estar ahí en tu hogar, quiere que realmente lo puedas celebrar, así como lo hacemos nosotros de manera presencial. No hay diferencia. Estamos celebrando al mismo Dios, al mismo Señor. Y seguimos hablando de cómo pasar el tiempo de la adversidad, ¿sí? Marcos 4, del 35 al 41, dice así la palabra de Dios. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. Otra versión dice: pasemos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en la que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En eso se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro,
No te importa que nos estemos hundiendo. ¿Alguna vez usted le dijo a Dios, no te importa lo que a mí me está pasando? Es como que estás mirando para otro lado. Por si acaso, ¿vio? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Amén, Señor, que sea tu palabra en esta noche, sin importar las veces que la leamos, que ella traspase nuestros pensamientos, que ella impronte nuestro espíritu, para que podamos ver la revelación que ella tiene para nosotros en esta noche. La vida está compuesta de temporadas, de tiempos. Hay tiempos para reír, tiempos para llorar, tiempos para plantar, tiempos para arrancar lo plantado. Todo tiene un tiempo, ¿sí? Tiempo donde van a ser tiempos dulces, tiempos lindos, tiempos amargos, tiempos difíciles. Esos son los ingredientes de la vida de un creyente y de un no creyente también. En la Biblia el concepto de tormenta se asocia a un momento difícil. Una tormenta puede ser una prueba, una dificultad, un tiempo de adversidad. Puede ser en lo económico, puede ser en lo familiar, puede ser en lo laboral, puede ser en nuestro cuerpo, alguna enfermedad por la que estamos atravesando. Pero siempre que se habla de tormenta, es de algo que vino y no lo esperábamos, ¿sí? Las tormentas y las pruebas son inevitables. Y estamos hablándonos a nosotros y a los que están en su casa, a los creyentes. Y algunos creyentes supersticiosos pueden decir, no, yo no recibo eso en el nombre de Jesús. Yo lo lamento por usted, pero nosotros vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tiempos de adversidad, vamos a pasar por momentos de dolor, por momentos de tristeza. Pero nosotros sabemos que amamos a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. No todo lo que nos pasa a los creyentes es fácil. Vieron que la gente tiene esa mística, esa lírica, yo lo que decía esta mañana a los hermanos, de creer, bueno, pero si vos vas a la iglesia, ¿cómo te puede estar pasando esto? Pero no es que vos crees en Dios, no es que Dios todo lo puede, te sacan el historial. Y sí, es así, Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso, pero los creyentes también pasamos por tiempos de adversidad. Y aún cuando hemos pasado, nos ha parecido como que en ese momento Dios, no sabemos, estaba ausente, ¿sí? En esa ocasión, Jesús estaba con la multitud. ¿Dónde Jesús estaba? No había opción, había una multitud. Entonces estaba con una multitud, despidió a la multitud y le dijo a los muchachos, pasemos para otro lado, vamos al otro lado del lago. La costumbre de Jesús era que donde Jesús estaba, había milagros. O sea, los discípulos, o cualquiera de nosotros, piensa bien cuando Jesús dice pasemos al otro lado. Porque no había manera. Aún creo que la semana pasada hablábamos de que cuando Jesús entraba a un pueblo, todos llenos de alegría y de felicidad porque venían con Jesús y se encontraron con un cortejo fúnebre, que había muerto un joven. Y ahí donde se encontró la vida con la muerte, venció la vida. Donde estaba Jesús, todo era transformado. Entonces los discípulos sabían que si dijo, pasemos al otro lado, bueno, allá también va a haber milagro, alimento, va a ser de 2 peces y 5 panes, le va a de comer otro tanto. Lo que menos imaginaron es que los iba a agarrar una tormenta. Ellos esperaban milagros sobrenaturales, cosas extraordinarias. Hay principios que tenemos que tener en cuenta cuando llega la adversidad. Ayer y hoy hablamos bastante de los que son los tiempos. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando llegue la adversidad. En la vida de los creyentes, las pruebas siempre cumplen un propósito. O sea, si usted está pasando por una prueba, usted no tiene idea ni le interesa el propósito, usted quiere salir de la prueba. Si es de enfermedad, si es una situación matrimonial, familiar, de trabajo, la que sea, usted quiere salir. Pero Dios nos dice en su palabra que todo lo que Él hace para con nosotros son planes de bienestar.
para que tengamos un futuro y una esperanza. Por lo tanto, para los creyentes las pruebas tienen propósito. No estoy hablando de la consecuencia de las malas decisiones que tomamos. Eso es harina de otro costal, no tiene nada que ver. Estoy hablando de pruebas, de esas que usted iba tranquilito en el bote y de repente se vino la tormenta. Así como los discípulos, lo más tranquilo porque dijo, pasemos al otro lado, pum, vamos para el otro lado. Y se vino la tormenta y los desestabilizó completamente. Dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos, esto lo estoy parafraseando yo, ¿sí? No está en, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aquellos que son llamados por Dios conforme al propósito. Si los que estamos acá creemos que Dios nos llamó con un propósito, sabemos que todo lo que nos pase, aún lo que no entendemos, porque si alguien me dice que en medio de una crisis, de una situación difícil, de una prueba, ¿entiende? Que levante la mano, lo aplaudimos, le hacemos monumento. Ninguno entiende, amados. No tenemos idea por qué estamos pasando. Y empezamos como el ¿qué hice mal? La típica, ¿vieron? ¿Qué hice mal? Y nada hiciste mal, te agarró una tormenta. Como usted salió, que estaba el sol brillando, y de repente, cuando estaba a la mitad del camino, chaparrones, rayos, relámpago, y no hizo nada malo, salió. Bueno, con las pruebas pasa lo mismo. Los discípulos que escucharon a Jesús que dijo, pasemos al otro lado. Chocho, los muchachos allá se iban para el otro lado. Y los agarró la tormenta, ¿sí? No hay despropósito en las pruebas. Job lo dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Él jamás le atribuyó a Dios despropósito con todo lo que estaba pasando. Nunca. Nunca se le ocurrió decir Dios se la agarró conmigo. Jamás. Ni aun cuando su esposa le dijo, maldecí a Dios y morite, entonces él no iba a hacer eso. Entonces cuando el Señor les dijo, pasemos del otro lado, ellos no tenían ni idea que iba a haber una tormenta, pero la tormenta estaba en la agenda de Dios, porque había algo que ellos tenían que aprender en la tormenta. Y a lo mejor estás pasando una tormenta, a lo mejor estás en el medio de la tormenta, o a lo mejor estás viendo unos barrones que se vienen bravos en tu casa, en la situación con tu familia, en el trabajo, en la situación que sea. Pero no, por más que podamos avisorar, de repente veíamos los nubarrones negros y salió el sol. ¿Vieron que días pasados pasó que parecía que se venía una tormenta de aquella y salió el sol? Y en nuestra vida puede pasar lo mismo. Pero si no pasa, el Señor nos ha equipado para que pasemos por la tormenta, para que pasemos por la adversidad, para que pasemos por la prueba. Él no espera que nosotros quedemos derrotados por una tormenta, por una crisis. Él espera que podamos levantarnos y fortalecernos en el Señor. Cuando el maestro le dijo, pasemos al otro lado, entonces ahí fue cuando ellos no se imaginaron, pues claro, el Señor subió a la barca y se desmayó. Porque a donde él estaba lo hacían trabajar, trabajaba Jesús solo, ¿eh? Yo le quiero contar, lo hacían trabajar a Jesús solo, parece. Estaba, pero realmente muy cansado. Y si él le había dicho, pasemos del otro lado, así se levantara un huracán, iban a pasar para el otro lado. Cuando en Hechos 27 está la tormenta, cuando Pablo iba a ser llevado a Roma, él sabía que el Señor lo mandaba a Roma con un propósito. Él tenía que llegar a Roma. Entonces, cuando todo parecía que se venía abajo, porque la tormenta era terrible y el barco se hundía, el Señor se le apareció y le dijo, ten ánimo, se va a perder el barco, pero ninguno de los que va en este barco va a morir. Entonces Pablo, como él había sido animado por el Señor, había cobrado ánimo en el Señor, fue y le dijo a toda esa gente que estaba en el barco, cobren ánimo. El Señor vino, el ángel del Señor vino y me dijo que lo único que se va a perder es el barco. Ninguno va a perder la vida. Compartió la cena, lo más tranquilo, y la tormenta, o sea, el barco desapareció, lo destruyó la tormenta. Si el Señor te dijo que confíes en Él y pases al otro lado, aunque la tormenta arrecie, aunque pareciera que las cosas más bravas te están pasando, si el Señor está con vos, vos vas a cumplir el propósito, vas a pasar al otro lado, vas a alcanzar lo que Dios te ha dicho, aunque hoy pareciera que es de noche en pleno mediodía. Eso viene de parte de Dios, no es buena intención mía ni buen ánimo, no, viene de parte de Dios. El que dice pasemos para el otro lado es el Señor. Entonces sabemos que los que estamos en la voluntad de Dios, los que aman al Señor, recién lo acabamos de parafrasear, todas las cosas le ayudan a bien. El Señor le dio una instrucción a los discípulos. Le dijo, pasemos al otro lado. Y si el Señor le había dado instrucción, por más tormenta que viniera, Él los iba a ayudar para llegar al otro lado. No
es que Él se iba a desentender, nunca se desentendió de nosotros. Nosotros somos los que parecemos que no lo encontramos nunca. Parece que Dios no me escucha, parece que Dios se me borró, Dios no sé dónde está. Pero Él siempre está atento. Jamás te dejaré, nunca te abandonaré. Aunque pases por las aguas, que vas a pasar, no te vas a negar, yo voy a estar contigo. Aunque pases por el fuego, que vas a pasar, no te preocupes, no te vas a quemar, yo voy a estar contigo. Eso es palabra de Dios. No es buena onda, no es buen ánimo, es palabra de Dios. Solo que en esos momentos difíciles, ni los discípulos ni nosotros nos acordamos de las promesas de Dios. Ellos se les borró todo, se les desdibujó todo. La tormenta empezó a llenarse de agua el barco, y todos los que han andado alguna vez en un barco saben que si el agua se mete adentro, chau, se fueron. Hasta luego tren de carga, hasta luego barco de carga, ¿sí? Entonces ellos sintieron que el barco se hundía. La desesperación que les dio, el barco se hunde. Y a lo mejor hoy estás pasando por una situación donde parece que tu barco se hunde. Donde pareciera que la situación en el trabajo, con tu empresa, con tu negocio, con tu emprendimiento, en lo que sea que hayas hecho, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu salud, pareciera que el barco ya está con demasiada agua, se hunde. Si el Señor está en el barco, no se va a hundir tu barco. Ni el barco de tu familia, ni el barco de tu matrimonio, ni el barco de tu salud, ni el barco de tu negocio, no se va a hundir. Si el Señor está en ese barco, el barco no se hunde. Esa es la seguridad que tenemos cuando tenemos puesta nuestra confianza en el Señor, que el barco no se va a hundir. Cuando atravesamos la tormenta, no nos imaginemos que es algo por lo que estamos pasando y que Dios nos va a sacar de eso aprobados. Lejos de ser así. Muchas veces pensamos que esto ya es el final, aún como creyentes. Mucha gente en medio de una situación, de una crisis, de una prueba, tiró todo, dejó todo, se alejó de Dios. Y Dios estaba a punto de mostrarse con toda su gloria. Entonces sabemos que el Señor cumple su propósito por medio de las pruebas. ¿Cuál es? Lo primero, la adversidad nos lleva a conocer más a Dios. Porque si hay algo que nos lleva a los tiempos más profundos de oración, a una búsqueda más profunda de Dios, a una consagración más grande, son los tiempos de adversidad. Estoy hablando de creyentes, que me imagino que acá estamos todos creyentes. Por eso le digo que a veces esa cuestión idílica de que porque somos creyentes no nos va a pasar nada malo, que si Dios es tan bueno, ¿cómo me pasó esto? Que si Dios es tan poderoso, ¿cómo yo puedo estar pasando por esta situación? Y esas palabras salieron de creyentes, de personas que le hemos dicho sí al Señor y creemos en su gracia, en su poder. Salió de la boca de creyentes. Entonces, si Dios dice que es quien es, ¿por qué me pasó esto a mí? Dios nunca se distrajo. Dios jamás se distrajo ni se desentendió de nosotros. Dice, no se adormece, no se duerme el que cuida de Silvia. No le dará a su pie para que se resbale, jamás. En Dios está ni siquiera un pensamiento de mal para con nosotros. Entonces, a veces creemos que nosotros, porque somos creyentes, no tenemos que pasar por tormentas, por crisis, por situaciones difíciles, pero le quiero contar para desilusionarlo, sí vamos a pasar. Y de acá que nos vayamos con Cristo. Entonces tenemos problemas y empezamos a culparnos. ¿Saben? Los discípulos no sabían quién era verdaderamente Jesús hasta que no pasaron por la tormenta. Cuando el Señor hizo callar el viento, cuando el Señor hizo calmar el mar, dijeron, ¿quién es este? ¿What? ¿El mismo que hizo milagros? ¿El mismo que resucitó muertos? ¿El mismo que sanó ciegos? Ese era. Ellos habían conocido al Cristo de poder, pero no al soberano por encima de todas las cosas, no al Señor de la naturaleza, no al Señor de todo. A ese lo conocieron en la tormenta. Dios se quiere mostrar en tu vida de esa manera y lo vas a conocer en la tormenta. Porque cuando el mar está calmo y nos conformamos con una oración de 5 minutos, cuando me voy pintando, cuando me voy arreglando y ya creo que oré, ya está listo, cuando nosotros pasamos por la tormenta conocemos el poder, la soberanía de Dios. Ellos lo conocieron en la tormenta. Por eso Jesús dijo, muchachos, ¿y la fe? ¿Dónde quedó? Ustedes vieron todo lo que vieron. Se suponía que de ellos lo único que podía recoger era fe. Porque
vieron todo. Jesús los llevaba a todos lados. O sea, no los dejaba en la casa viendo tele. Los llevaba a todos lados. A todas partes. O sea, ellos vieron todo lo que Jesús hizo. De lo último que Jesús podía haber esperado, falta de fe, era de sus discípulos. Y sin embargo, todavía no tenían fe. Porque eso, sin duda, lo pudieron haber hecho ellos, ¿no? El Señor va a estar a tu lado siempre, porque Él permanece fiel. Él no puede hacer otra cosa, porque es su naturaleza. Va a permanecer fiel con vos hasta que pase por la tormenta. Se va a quedar, no se va a ir, hasta que te vea salir aprobado o aprobada. Así que ellos ahí en ese momento pudieron conocer al Dios que era soberano, al Dios que era Señor de todas las cosas, Dios de la naturaleza y de la creación. A ese no conocían, al otro conocían, al que hacía milagros, al que hacía prodigios, al que transformaba todas las cosas. Pero al Señor que podía detener una tormenta, que podía hacer callar los vientos, a ese no lo conocían. Así que es muy lindo estar con el Señor, así como los discípulos cuando todo anda bien. Pero hay un aspecto de Dios que solo se conoce cuando pasamos por la tormenta. Todo lo demás lo conocemos, sí. ¿Quién no sabe que Dios hace milagros? Creemos en los milagros, recibimos milagros, oramos por milagros. ¿Quién no sabe que el Señor transforma la vida de alguien que realmente se consagra a Él? Claro que lo hemos visto. Ahora, al Dios que es soberano por encima de todas las cosas, lo vamos a conocer en las pruebas, en las dificultades. Ahí es donde se va a revelar ese Dios, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, y Él va a esperar que nosotros pasemos por esa prueba, que pasemos por esa tormenta. Los discípulos preguntaron, ¿quién es este? O sea, ¿what? De repente, ¿vieron cuando están enojados antes? Ustedes ahora ya no lo hacen más. Cuando se enojaban, esta, ya ni el nombre le decían al esposo o al esposo o a los hijos. Bueno, los discípulos de Jesús, ¿quién es este? ¿Cómo quién es este? Recién le dije, no, Jesús, despertate porque nos ahogamos y ahora ¿quién eres este? Lo desconocían, claro, nunca lo habían visto orando de esa manera Jesús. Así que cuando nosotros, miren, Job dijo algo en el último capítulo, en el capítulo 42. Job tiene 42 capítulos. Y uno dice 42 capítulos, usted puede leer 42 capítulos, si es de lectura veloz, creo que en una hora lo puede leer. Y si se lleva tiempo de buscar otra escritura, puede llevar un tiempo más. Pero 42 capítulos de Job era la vida de Job. Y después de todo lo que pasó, pudo decir, yo de oídas te había oído. En realidad no te conocía. Yo creí que conocía a Dios. Yo creí que honraba a Dios. Porque de Job se dice que era un hombre recto, bueno, perfecto, que no había otro como Job. Que cada mañana presentaba ofrenda de sacrificio por él, por sus hijos, al Señor. Y pudo decir en el capítulo 42, de oídas te había oído. No te conocía. Yo no sabía quién eras hasta que no pasé por la prueba. Hasta que no pasé por la tormenta. Hasta que no dejé de estar confiando en lo que yo tenía, sabía o podía. Porque mientras podemos tener el control de las cosas, como que bueno, sí, que Dios me ayude, pero yo me las voy a arreglar. Ahora, cuando ya no podemos tener el control de nada, mis amados, lo único que te queda es poner tu confianza en el Señor. Pero no como de última, sino sabiendo que esas son las mejores manos. Porque muchas veces hemos metido las manos nosotros y hemos hecho zafarrancho. Segundo, las pruebas desarrollan nuestra fe. Primera de Pedro 1:7 dice, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza. El oro se prueba por fuego, ¿sí? Habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Acá Pedro nos dice que la fe se pone a prueba en la adversidad. La adversidad, la crisis, la prueba, el problema es el fuego por donde pasa nuestra fe. Ahí se sabe cuánta fe tenemos. Siempre escuchamos que se dice, y nosotros lo decimos también, que la fe es como un músculo. Si nosotros no lo ejercitamos, no se va a desarrollar. La fe es una vaga de 7 suelas. Si usted no la pone a trabajar, la fe no va a hacer nada. O sea, usted la tiene que ejercitar.
La fe tiene que crecer. Si no se ejercita, no crece. Y si no crece, la próxima vez que usted pase por una tribulación, por una adversidad, por un problema, por una crisis, va a volver a decir las mismas cosas que dijo cuando pasó por la anterior. Porque no habrá sido procesado conforme Dios dice que nuestra fe va a ser probada por el fuego de la prueba. Y ahí es donde se nota de qué madera estamos hechos. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? ¿En quién realmente hemos creído? Es en el fuego de la prueba. Dios quiere sacarnos aprobados, amados. Yo siempre digo lo mismo. Si un profesor, un maestro, un docente le da una prueba a un chico con la idea de que quiero bochar a este, lo quiero aplazar, salvo que le falten 5 para el peso, o sea, le da la prueba porque espera que ese chico apruebe. Imagínense Dios, que nos va a hacer pasar por una prueba para decir, viste que no ibas a salir, que yo sabía que no podías, que no servías, que no ibas a aguantar. Jamás. Entonces de la prueba nos quiere sacar aprobados. Dice Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, ¿qué es lo que espera Dios? Que las superemos. Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ante la tormenta, el Señor Jesús viene y dice, muchachos, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está la fe? Yo esperaba que a esta altura su fe hubiera crecido como para que supieran que tenían que decirle al viento, viento, stop, basta, mar, quietito. No, todavía no tienen fe para eso. Entonces, nosotros también hemos pensado muchas veces que el Señor, mientras nosotros pasábamos por las peores pruebas, Él dormía. Así como los discípulos, que estaba dormido pero desmayado Jesús. Y allá fueron, los amarrearon. ¿No tenés miedo o no temés que nosotros nos ahoguemos, perezcamos? ¿Qué se va a hundir ese barco si Jesús te va allá arriba? Nunca se va a hundir. Es lo único que ellos tendrían que haber analizado. No, el miedo no los dejó ver. ¿Quién era el que iba con ellos? Lo tercero, las pruebas vienen para moldear nuestro carácter. No hay nada que deje expuesto nuestro carácter como las luchas, como las dificultades, como las adversidades, como las pruebas. Porque mientras todo está bien, usted es todo onda de paz y amor hasta que el barco se le está hundiendo. Ahí sabemos lo que somos, ahí conocemos cuánto orgullo teníamos guardado, cuánta autosuficiencia, cuánta altivez, cuánta incredulidad. Sabemos de nuestras debilidades, de nuestras carencias cuando pasamos por la prueba. Si usted nunca dijo, la verdad me desconocí, no pensé que yo era capaz de decir eso. O la verdad, yo me desconocí, no sabía que cuando pasara por una prueba tan difícil, yo iba a poder sobreponerme. Si nunca dijo eso, tranquilo, ya lo va a decir. Nosotros necesitamos que nuestro corazón sea sanado de todas las situaciones difíciles que pasamos. Pero si nuestra fe no es ejercitada, en la próxima vamos a volver a recibir las mismas cosas. Ahora sí, dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, o sea nosotros, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo esto tiene una finalidad, que seamos como Cristo. Por eso Pablo decía, hijitos míos, o sea, esos hijitos gálatas que lo habían también sacado canas verdes a Pablo. Hijitos míos, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Y esos dolores de parto, ¿por qué eran? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. El fin es ese, que Cristo sea formado en nosotros. Y por eso vamos a pasar por pruebas. Si Jesús, siendo Dios, por medio de todas las pruebas aprendió obediencia, eso dice la carta a los Romanos, ¿cuánto más nosotros? Así que Dios, lo cuarto, Dios usa las pruebas para llevarnos a otro nivel. Él espera de nosotros madurez espiritual. Si la fe no crece, si nosotros no dejamos moldear nuestro carácter, no vamos a pasar nunca de ese nivel espiritual. Necesitamos personas preparadas para los ministerios porque el Señor tiene más para darnos.
Pero si nosotros no nos dejamos tratar en el carácter, yo creo que lo contaba la semana pasada, hace muchos años escuché de un profeta, que él decía, estaba profetizándole a una persona muy joven. Entonces le decía, porque se notaban sus dones de una manera impresionante, entonces le decía lo que el Señor quería hacer con él. Y él le dijo lo siguiente: tus dones te van a llevar a cualquier parte, pero lo que te va a hacer sostenerte o mantenerte en el ministerio es tu carácter. Hay mucha gente con muchos dones que ha hecho mucho desastre porque no estaba trabajado y formado en su carácter. Lo que nos hace mantenernos firmes en el día de la prueba, de la lucha, de la adversidad, es nuestro carácter, que ha sido forjado, Y algunos quieren pasar a otro nivel y quieren salir ilesos. Yo les voy a invitar a que revisen el historial de Pablo, ¿sí? Si hay alguien que de haberlo tirado del caballo llegó a predicarle a todo el mundo conocido en ese momento, pero le podía mostrar heridas del color que usted le pidiera. Pero él dijo: yo he ganado la batalla, he vencido, porque él tenía una meta. No había nada que lo pudiera sacar de ese objetivo que él tenía, y sino Jesús. ¿Quién puede darnos más ejemplo de que para llegar a verlo Dios, haberle dado el nombre que es sobre todo nombre, él tuvo que morir, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Porque a veces vemos el final de las cosas, pero no sabemos todas las lágrimas que una persona derramó. Cuánto tuvo que tragarse su orgullo, su autosuficiencia, su intelecto, su habilidad, su capacidad, sus dones, en pos de dejarse tratar en el carácter. Así que si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que saber que Dios va a tratar con nosotros. Vamos a salir aprobados. Entonces, si nosotros queremos ver una persona que es verdaderamente fuerte, yo les aseguro que esa persona se hizo fuerte en las batallas, se hizo fuerte en las luchas, se hizo fuerte en las pruebas, se hizo fuerte en las dificultades. No que salió un día: yo soy fuerte, acá estoy. No, a tierra, hermano, a clamar y a orar y a pedirle al Señor que le revele, que le diga algo para poder salir de esa situación. Es lágrimas, quebranto, no es una fortaleza nuestra fortaleza viene del Señor. ¿Cómo vencemos en la tormenta? Lo primero, confiando en el Señor. O sea, los muchachos del discípulo de Jesús tendrían que haber sabido que la frase "pasemos al otro lado" ya era éxito garantizado. Jesús dijo: pasemos al otro lado. ¿Cómo nos va a llevar? ¿Volando, nadando? No sé, en parapente, no sé cómo nos iba a llevar Jesús, pero vamos a pasar para el otro lado. Ellos se olvidaron de eso. Así que lo primero es confiar en el Señor. Y en las tormentas, ¿saben cuál es el problema que tenemos la mayoría de los seres humanos, incluidos los creyentes? Que en las tormentas, en las crisis, queremos ver. Y quiero contarle que en medio de la tormenta no vemos nada. Porque todo nos agolpa, porque los pensamientos es como que todo se nos nubla. ¿Sabe lo que usted tiene que tener y yo en medio de la lucha? Confianza en el Señor. Todo lo que nosotros necesitamos es confiar en el Señor en medio de esa situación. Ver, no se preocupe, ve el Señor. Y Él ve por encima de la prueba. Por encima de todo ve Él. Entonces, nosotros queremos saber lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos quieren decir: si Dios me dijera lo que va a hacer? Te quedarías desmayado. No querrías saber nada. Te quiero contar. Y yo, ¿sí? Nunca el Señor nos prometió ausencia de tormentas. Jamás. Jesús mismo dijo: miren, muchachos, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, nunca dijo: esto va a ser ondas de paz y amor, van a andar flotando por las nubes. No. Hay días que se va a poner brava la cosa. Pero ustedes sepan que yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No los dejaré, no los desampararé, jamás, nunca. Así que si nos prometió que va a estar en medio de la tormenta, eso es lo que Él va a hacer. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, esta versión me gustó como dice: tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y lo que nosotros queremos es ver. Y algunos les han dicho, a algunos de ustedes: yo quiero ver para creer. Sentate y espera tranquilo, no vas a ver nada. Tenés que creer, tenés que creer. La tormenta es el escenario perfecto para que nosotros veamos la gloria de Dios. Esta mañana leíamos el Salmo que dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.
no se desentiende de nosotros. Lo segundo, después, una vez que ya entendimos de los principios, confiar no solamente en el Señor, sino en sus promesas. Maravillosas y benditas promesas. Primera de Corintios dice: pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Dios no permitirá en tu vida una prueba más grande que la gracia que Él ha depositado en vos. Si vas a pasar por una prueba, Él sabe que vas a salir aprobado. Él lo único que necesitas es fe en el Señor. Confiar en sus promesas, confiar en su palabra, depositar tu confianza totalmente en el Señor. Que son fáciles, si alguno me dice que las pruebas son fáciles, yo los felicito. No, son difíciles. Pareciera que nunca se terminan, pareciera que son eternas. Pero que salimos y salimos aprobados. Porque lo dijo Dios, quiere que salgamos aprobados. Lo tercero, nada de lo que pasemos en la prueba se va a desperdiciar, ¿sí? Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Está Romanos 8:28? No te lo digo, bueno, no importa, lo decimos porque ya lo sabemos de memoria. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que fueron llamados conforme al propósito. Ahí está. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. No dice que todo va a estar bien, para el bien. Que después de la lucha, de la adversidad, de la prueba, va a terminar bien, va a terminar siendo para bien. No está bien pasar por una enfermedad, no está bien pasar por una crisis económica, no está bien pasar por una crisis matrimonial, pero va a terminar para bien si yo pongo mi confianza en el Señor. Entonces dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y eso somos los que estamos acá, ¿sí? Así que lo cuarto, si confías en Dios, recibirás bendición. Jeremías 17:7 dice: pero benditos son los que confían en el Señor. Cada cosa que usted quiera hablar tiene respaldo de la palabra, amados. O sea, el Señor dijo que somos benditos por confiar en Él. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Dios es más grande que cualquier situación de adversidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Él está pensando de que vos vas a pasar por esa prueba. Jesús puede calmar la tormenta más terrible, esa que vos crees que nadie la puede arreglar, que esto no tiene arreglo, que esto no tiene solución, porque no has hablado con Dios, porque no se lo has presentado al Señor. Y así como el rey Ezequías un día le presentó esas cartas que el rey enemigo le había traído con amenazas, él las llevó y las puso delante del Señor. Él espera que hagamos esto, que aunque no nos den ni siquiera las palabras, que aunque a veces ni siquiera podemos hablar porque la congoja es tan grande, porque la angustia es tan terrible, porque el dolor nos estruja el corazón, nos presentamos delante del Señor. Nosotros somos cartas leídas, que Él nos pueda leer, que Él pueda saber y Él va a responder. Entonces, si Jesús es el Señor de tu vida, Él va a marcar la diferencia en tu vida. Repitan conmigo: Señor, no lo entiendo todo, pero confío que me sacarás de esto y que de todo esto saldrá lo bueno, lo mejor, lo excelente que tenés preparado para mi vida. Esta prueba no durará para siempre. Aún en medio de la prueba, yo puedo decir que tenés planes de bienestar para mi vida. Verdaderamente sos mi Señor, sos mi todo, el Todopoderoso, el más que suficiente, el Dios que me sacará adelante, que me llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Señor, gracias, porque puedo decir, como decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea producirá en mí un cada vez más excelente peso de gloria. Es tu gloria sobre mi vida, aún en medio de la prueba. Gracias, Señor.
Amén, amén y amén.